tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de medidas de posición y ahora veremos cómo encontrar los cuartiles, deciles y percentiles cuando tenemos datos agrupados en intervalos. Y en este video pues vamos a trabajar con esta tabla de frecuencias que en este caso corresponde a las edades de 60 personas. O sea que hay 3 personas que tienen entre 30 y 35 años, hay 7 personas que tienen entre 35 y 40 años y así sucesivamente. En este caso, para los cuartiles, deciles y percentiles, no necesitamos sino estas dos casillas, por eso no hice las demás casillas que se hacen en una tabla de frecuencias. Si ustedes quieren aprender a hacer una tabla de frecuencias, aquí les dejo el video en el que explico esa parte. Por ahora, pues se supone que ya debemos tener nuestra tabla de frecuencias con estas dos casillas. Vamos a empezar haciendo un ejemplo de cuartiles, luego haremos un ejemplo de deciles y por último terminaremos con percentiles. Como estas son medidas de posición, lo primero que vamos a hacer es encontrar la posición. De una vez vamos a empezar. Por ejemplo, voy a encontrar el cuartil número 3. Entonces, para encontrar ese cuartil número 3, primero encontramos la posición. Miren que aquí dice el cuartil K. O sea, la K quiere decir el número del cuartil que voy a encontrar. Como en este caso voy a encontrar el cuartil 3, quiere decir que la K es 3. Si voy a encontrar el cuartil 1, la K sería 1. Entonces aquí reemplazamos la K, que es 3. Voy a colocar una flechita porque no es que el cuartil sea esto, sino la posición, ¿no? Aquí sería 3 por el número de datos, que acordémonos que el número de datos resulta de sumar toda la casilla de las frecuencias, que en este caso son 60 datos. 3 más 7, 10, más 12, 22, más 23, 45, más 14, 59, más 1, 60. Entonces aquí multiplicamos por el número de datos, que son 60, y dividido en 4. ¿Por qué en 4? Porque son cuartiles. Hacemos esta operación. 3 por 60, que es 180, dividido en 4, que es 45. Pilas, que esta es la posición. Ese no es el cuartil, sino la posición. Esta posición la vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Primero que todo hice este ejemplo, ¿por qué? Porque puede suceder dos opciones. Una, que este número sí lo encontremos en la frecuencia absoluta acumulada, como en este caso, que sí está. Voy a colocarle aquí una marquita. Y la otra opción es que no lo encontremos. Entonces, para los cuartiles voy a practicar encontrando el dato. Y para los deciles y los percentiles vamos a practicar con ejemplos en los que no encontramos el dato. Primero empiezo obviamente con el más fácil. Cuando encontramos este número en la frecuencia absoluta acumulada, de una vez podemos dar la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es que el cuartil o el decil o el percentil, esto sucede lo mismo para todos, siempre que encontremos el número aquí en la frecuencia absoluta acumulada. Ese cuartil o ese decil o ese percentil va a ser igual al límite superior del intervalo en el que está ese número. ¿A qué me refiero? Aquí es 45 y como lo encontramos en ese intervalo buscamos cuál es el límite superior. Acordémonos que este primer numerito es el límite inferior y el segundo número es el límite superior. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el cuartil 3 es el número 50. Y ya tenemos la respuesta. Cuartil 3 es 50. Como les decía, sucede lo mismo si tenemos percentiles o deciles cuando encontramos el valor. Vamos a hacer ahora un ejemplo de deciles. Bueno, no creo que tenga que explicar otro ejemplo de cuartiles porque cuando veamos deciles y percentiles se van a dar cuenta que todo se trabaja lo mismo. No importa si es cuartiles, deciles o percentiles, lo único que va a cambiar es un numerito que va acá. Entonces vamos a hacer el ejemplo de deciles. Vamos entonces a encontrar el decil número 2. Lo primero es que en la fórmula ya va a cambiar, ya aquí ya obviamente ya no va a ser cuartil, sino decil K. Y lo único que cambia es que aquí ya no es 4, sino 10. Bueno, en el del decil, el cuartil no lo utilizamos, pero aquí sí vamos a tener que utilizar esta fórmula. Primero que todo, pues encontramos la posición. Entonces la posición es K. Vamos a encontrar el decil 2, o sea 2 por la n, que es el número de datos 60 dividido en 10. Cambia esto, ¿no? 2 por 60, 120 dividido en 10, que es 12. Recordemos que esta es la posición y se busca en la frecuencia absoluta acumulada.
Como no está el número 12, pues más o menos está entre el 10 y el 22. O sea, el 12 está después del 10, pero antes del 22. Voy a colocar un punto ahí en la mitad. Y como ahora sí está en la mitad, entonces ahora sí necesitamos esta fórmula. Primero voy a explicarles qué quiere decir f sub i y f sub i menos 1. F sub i menos 1 quiere decir la frecuencia anterior, o sea, el número que esté anterior al 12, por eso coloqué aquí la marquita, el número antes del 12 es el número 10, o sea que la frecuencia sub i menos 1 es 10. La frecuencia sub i quiere decir la posterior, o sea, la que va después, que en este caso es 22. Ahora, vamos con el límite inferior y la amplitud. El límite inferior, ¿a qué se refiere? Tenemos que mirar aquí, en el número 22, o sea, la frecuencia que esté después. Aquí, en esta casilla, tenemos que mirar cuál es el límite inferior y el superior. Acordémonos que estos dos numeritos, el primero es el límite inferior y el segundo es el límite superior. Como vamos a mirar aquí en la casilla del 22, entonces nuestro límite inferior es el número 40 y ahora la amplitud es la resta entre el límite superior y el inferior. O sea, vamos a hacer la resta entre estos dos. 45 menos 40, que eso es 5. La verdad, si pudiéramos decir algo difícil, es esto. O sea, la verdad no hay nada difícil, simplemente es acordarnos de esto. Y lo que nos queda ahora es reemplazar porque ya conocemos cada uno de estos valores. Entonces, de una vez reemplazo, el decil número 2 es igual a el límite inferior, que es 40, más la amplitud, que es 5. Abrimos paréntesis. Esto es la posición, k por n sobre 10, pero eso ya lo hice aquí, miren, k por n sobre 10, que era 12, menos la frecuencia anterior, que es 10, dividido en la frecuencia posterior menos la anterior. La posterior, que es 22, menos la anterior, que es 10. Lo único que nos queda es hacer estas operaciones. Aquí hay que tener cuidado porque siempre se hacen en un mismo orden. Lo último que se hace es esta suma. No vayan a cometer el error de sumar esto. Siempre primero hacemos lo del paréntesis, multiplicamos por 4 y al final se suma con el 40. Entonces hacemos las operaciones. Aquí coloco que el decil número 2 es igual a 40 más 5. Eso lo dejo quietico. Y hago la operación dentro del paréntesis. 12 menos 10, que es 2, sobre 22 menos 10, que es 12. Siguiente, hacemos esta multiplicación, o sea que el decil número 2 es igual a 40 y hago esta multiplicación hago esta multiplicación, aquí dice 5 por 2 dividido en 12, 5 por 2, 10, dividido en 12, que eso es 0,83. Ya voy a borrar esto. Y lo único que queda es hacer esta operación. Entonces el decil 2 es igual a 40. Siempre esto es lo último que se hace. 40 más 0,83, que es 40,83. Este es nuestro decil número 2. Vamos por último a encontrar el percentil. Vamos a encontrar entonces el percentil número 55. Lo único que cambia es que pues aquí va a ser percentil y que aquí es dividido en 100. ¿Por qué? Porque es percentil. Primero la posición, entonces aquí sería K, es el percentil 55, entonces 55 por el número de datos, que es 60, dividido en 100. Y al multiplicar 55 por 60 dividido en 100, eso nos da 33. Este valor lo buscamos en la frecuencia absoluta acumulada. Ya no me sirve este. Buscamos el 33, que más o menos está después del 22, pero antes del 45. De una vez reemplazo. La frecuencia anterior sería el número anterior al 33, que es 22. La frecuencia posterior, que es el que va después, 45. El límite inferior, que lo buscamos aquí en donde está ese 45, o sea, ya va a ser este nuestro límite inferior y nuestro límite superior. El límite inferior, que es 45. Y aquí la amplitud, que es restar los dos límites, 50 menos 45, que es 5. Solamente nos queda reemplazar. Percentil número 55 es igual. Límite inferior, 45,
más amplitud, que es 5, abrimos paréntesis, todo esto que es la posición, que ya lo encontré aquí, 33, menos la f sub i menos 1, que es 22, dividido en f sub i menos f sub i menos 1, o sea, 45 menos 22. Solamente queda hacer las operaciones, lo mismo de siempre, lo último que se hace es esto, aquí coloco percentil 55, es igual a 45 más 5 por, y hago esta operación, 33 menos 22, que es 11, sobre 45 menos 22, que eso es 23. Sigo aquí, percentil 55 es igual a 45 más 5 por 11, que es 55, dividido en 23, que es 2,39. Y por último aquí, percentil 55, que es igual 45 más 2,39, que es 47,39. Y este es nuestro percentil 55. Como siempre, por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Ustedes van a encontrar el cuartil número 1 y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero había que encontrar la posición, que era el cuartil 1, 1 por 60 sobre 4, que es 15. Ese 15 está entre 10 y 22. Aquí pues ya no les coloqué los valores. Primero el límite inferior, que es 40, más la amplitud, que es 5, por la posición, que era 15, menos la frecuencia anterior, que es 10, y abajo la posterior, 22, menos la anterior, 10. Aquí 15 menos 10, que es 5, 22 menos 10, que es 12. Al hacer esta multiplicación da 2,08 y el cuartil número 1 es el número 42,08. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de medidas de posición disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.